Suerte. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida al webinario Naturaleza en Libertad frente a la crisis del COVID. Estamos muy agradecidas que la Universidad Blas Pascal nos haya convocado para poder estar presente en este ciclo de charlas donde podemos estar en contacto con todos y todas ustedes. Voy a solicitarles que a medida que nos vamos conectando, nos podamos presentar a través de la ventana del chat, que nos cuenten de dónde nos están viendo, sus nombres, si están estudiando algo referido a la naturaleza, al ambiente. Los leo. Recuerden que la ventana de chat, muy buenas tardes a todos, está en su parte superior derecha, donde van a tener el signo de preguntas y globitos de conversación. Pueden cliquear ahí, acceder y comenzar a charlar con nosotras. Recuerden, por favor, colocar su nombre, su lugar donde nos están viendo y algún comentario que nos quieran hacer. Vamos a demorar unos minutos en el comienzo del webinario para esperar que puedan conectarse. Y si tienen algún inconveniente, alguna duda, por favor, en la ventana de chat pueden hablar. Bien, seguimos esperando a los asistentes. Vamos a esperar unos minutos. Hola, Damián. Sí, acá tenemos a Damián presente. Gabriel, sos de Mendoza, sos técnico en gestión ambiental y estudias la licenciatura. Muy bien, bienvenido. Muy bienvenido, Gabriel de Santa Fe, que estudia la licenciatura en Higiene y Seguridad. De la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. También nos están viendo. Bienvenido. De Córdoba Capital, un placer. Acá nuestra querida amiga y colega Soledad Roble, Santiago de Córdoba, Capilla del Monte. Anaí de Capilla del Monte. Bien, acá nos dicen que se está escuchando con un poquito de eco. ¿Se solucionó el problema? ¿Ahí se escucha mejor? Vane, ¿me estás escuchando? Se escucha muy bien. Bien. De tu lado se escucha un poco de eco. No sé si podrías bajar el sonido. Está allá abajo. Bien, gracias. Bien, tenemos de Chilecito, provincia de La Rioja. De nuestra ciudad natal, qué hermoso. Buenas tardes, Ana. También está estudiando la licenciatura en gestión ambiental. De La Plata, Iván. María Sánchez, del departamento Chilecito, La Rioja, bienvenida. Natalia, técnica en microbiología y estudiante en gestión ambiental. Es de Corral de Bustos, Córdoba. Genial. Acá tenemos más Graciela Delgado de Chilecito, colega nuestra. Bien.
A medida que nos vamos presentando, también nos vamos a presentar nosotras. Les vuelvo a dar la bienvenida a todas, a todos, a este webinario, Naturaleza en Libertad frente a la crisis del COVID. Bien, seguimos esperando unos minutos antes de presentarnos y comenzar para que los asistentes vayan ingresando y si tienen alguna duda, algún inconveniente o presentarse, lo hagan en la ventanita de chats donde tienen el signo de pregunta y los globos de conversación, cliquean ahí, se llama preguntas y respuestas del evento en directo y pueden publicar lo que deseen. Durante el webinario vamos a tener algunas preguntas y vamos a interactuar con ustedes, entonces tengan abierta la ventana para que puedan participar. Cualquier duda que vayan teniendo a medida que nosotros vamos hablando, nombrando algunos temas que sean de interés y ustedes quieran preguntar o contarnos qué pasa en sus localidades, porque justamente vamos a hablar de la naturaleza y de la libertad, no tengan ninguna duda en comentarnos algo que pueda ser muy fructífero para que podamos sacar comentarios entre nosotros. Estudiante de la Tecnicatura en Recursos Humanos de San Francisco, Córdoba, Andrea. Bien, tenemos a Florencia de la Universidad Blas Pascal de Córdoba. Bien, un minutito más y comenzamos. Ivana desde Chilecito, estudiante de abogacía, bienvenida. Estudiante de la licenciatura en gestión ambiental desde Buenos Aires, Evelyn también nos está viendo. Gastón, higiene y seguridad de Bansen. Juan Peralta, docente de la UEP. Marisa Delgado de La Rioja. Estudio en el ISP de San Francisco. Damián, este es un tema que le interesa muchísimo. Genial, buenísimo. Silvana Latif, nuestra amiga y colega desde Chilecito, La Rioja. Magdalena, estudiante de la licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral de Río Cuarto, Córdoba. Dayana Huerta, alumna nuestro de los colegios. Bueno, vamos a empezar, nos vamos a presentar nosotras ahora, que nos conozcan. Al costado ya va a empezar a aparecer nuestras caritas también. Buenas tardes nuevamente, mi nombre es Valentina Fernández Pugliese, soy licenciada en Gestión Ambiental y licenciada en Higiene y Seguridad Laboral, egresada de la Universidad Blas Pascal, formo parte de la universidad a través de los centros de educación a distancia. Como dijimos anteriormente, estamos muy agradecidas de la universidad que nos haya brindado esta posibilidad de poder contactarnos con ustedes. Y a medida que nos vamos presentando, conectando, recuerden que pueden utilizar la ventana del chat. Actualmente estoy residiendo en la provincia de La Rioja y ejerzo la docencia. Bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Vanessa Ábalos Álamo, soy profesora en Biología y licenciada en Ciencias Biológicas. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Catamarca y actualmente vivo y desempeño mi labor docente en Chilecito, provincia de La Rioja. Para mí es un grato placer compartir con ustedes y junto con la licenciada Valentina Pugliese este webinario. Esto es una herramienta más que nos permite crecer y socializar algunas construcciones teóricas dentro del extenso estado del arte de las ciencias biológicas.
Esta propuesta nace de la Universidad Blas Pascal, donde me sumé con un grato orgullo y entusiasmo. Les agradezco profundamente su participación y acompañamiento durante este conversatorio entre colegas. Bien. A medida que nosotros fuimos armando este webinario, construyendo la currícula, empezaron a salir temas muy interesantes, temas que hoy en día se escuchan en radios, en televisiones, todo lo que podemos ver cómo nos rodea en sí la naturaleza y cómo la naturaleza se fue apropiando del espacio, de los espacios que siempre fueron de ellos, pero sin embargo hoy son más de ellos que nuestros, podríamos decir. Entonces, cómo salió la biodiversidad, las especies a las calles, y en torno a esto, con la licenciada, mi colega Vanessa, armamos lo que vendría a ser el marco conceptual de lo que va a ser todo este webinario. Le vamos a hacer la presentación de temas. Bien, este webinario compartiremos dentro de las temáticas el estado de naturaleza desde la filosofía, el significado de lo natural y la libertad, naturalismo o ambientalismo, para luego continuar con la biodiversidad, diferentes acepciones y niveles, la biodiversidad en las ciudades en marco de la pandemia, ¿nos invadieron o los invadimos? Y para finalizar, la crisis antropológica frente al COVID-19 en relación a la biodiversidad. Este espacio lo habilitamos, este webinario dentro de la pandemia, para enriquecer y compartir de manera general los ítems a tratar. Bien, como podrán ver en la diapositiva que está ahora en el aire, el estado de naturaleza no solamente nos retrotrae a hablar sobre la naturaleza en el ámbito biológico o en el ámbito ecológico o del ambiente, sino también desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque son muchos los filósofos que del siglo pasado intentan darle una lógica a la naturaleza y al estado de la naturaleza en el hombre. Hay que tener en cuenta que los hombres somos todos seres naturales, pero para entrar a lo que fue la sociabilización necesitábamos crear esa parte artificial. Como pueden ver en pantalla, hay 3 pensadores que fueron los más importantes en definir el estado de naturaleza. Uno es Rousseau, Thomas Hobbes y John Locke. Rousseau habla que el estado de naturaleza forma parte de la historia humana. En algún momento los hombres no vivían en sociedad, sino que vivían libremente. Creen que el hombre es un ser bueno, totalmente de naturaleza, y que se volvió malo en entrar a la civilización. Entonces tiene que volver a ese estado natural. Para Rousseau, entrar en la sociabilización tenía que tener un acuerdo social en donde se firmen parte y podamos ser parte de los derechos fundamentales. Para Thomas Hobbes, al igual que Rousseau, habla que el estado de naturaleza es un estado presocial, o sea, que está antes de entrar a la sociedad. El hombre es el lobo del hombre, vive en constante guerra, y cuando se da cuenta que no sobrevive, busca el pacto social. Para John Locke, un naturalista, cree la existencia de un derecho natural superior al derecho positivo y anterior al Estado. Para John Locke, el estado de naturaleza es un estado totalmente de la libertad. Entonces la sociedad se forma para garantizar estos derechos naturales, que sería justamente el derecho a la libertad. Sin embargo, se le han hecho muchas críticas a estos pensadores. Uno de ellos es David Hume, que es el que hace la crítica, en que habla que el hombre no solamente es el ser social que es ideal, sino que es es libre por naturaleza, pero para generar esto necesita algo artificial que lo lleve a hacer lo que es en sí la libertad hacia la naturaleza del hombre. Entonces aquí surgen 2 palabras, libertad y naturaleza, estos 2 términos, que ahora más o menos para preguntarles qué piensan, ¿cómo es la libertad para ustedes? No sé si se dieron cuenta, pero cuando nosotros nombramos que los humanos somos libres en todos los sentidos, sino que el pensamiento de Locke es superior. ¿Por qué es superior? Porque el derecho natural es superior al positivo y es anterior al Estado. Entonces, para Locke, la libertad es un valor supremo.
Pero la naturaleza, ¿cómo será en este sentido? ¿Es dinámica? ¿Es estática? ¿Es libre del todo sentido la naturaleza del hombre? Es una pregunta que me gustaría que ustedes me puedan responder. Bien, los escuchamos, los leemos, perdón. ¿Qué significaría naturaleza para ustedes o libertad? Bien, no hay problema, tienen tiempo. Recuerden que pueden charlar y mandar respuestas a nuestras preguntas a través de la consigna del signo de pregunta con la conversación, con los signos de conversación que se encuentran en su margen superior derecho. Bien, acá tenemos a mi estudiante Nahuel de Biología que se presenta. Acá Gabriel nos pregunta qué lugar nos corresponde a nosotros, sabiendo que es difícil delimitar nuestro lugar con el lugar de los animales. Muy buena pregunta. En el desarrollo del webinario la vamos a poder responder. Algo al respecto de lo natural y la libertad. Leyendo sus intervenciones. Muy bien, recuerden que tienen la solapa en el margen superior derecho para contestar a nuestras preguntas. Nahuel contesta respeto. Muy bien. La naturaleza como víctima del hombre. Perfecto. Bueno, la idea de naturaleza y libertad no solamente es una idea filosófica que nace también desde la lógica del pensamiento, sino que a través también de la biología tiene su explicación. Bien, entonces partiendo desde esta idea, no podemos dejar de lado las acepciones que tenemos a través de la Real Academia Española y de los diferentes diccionarios que podamos acceder o los diferentes sitios web. Entonces, ¿qué entendemos por naturaleza? La naturaleza como un conjunto de todos los organismos vivientes que conforman nuestro universo físico y que de esta manera es totalmente natural y sin intervención del hombre. Este concepto es bastante moderno de naturaleza y hace referencia a todo el universo físico, y este estudio es realmente reciente y es utilizado en la evolución de las ciencias y en la investigación moderna. Por en cambio, la libertad es un sentido bastante amplio. Si nosotros buscamos en cualquier plataforma libertad, su definición, les va a aparecer un sinfín de ideas. Pero tomando una en amplio sentido, es una capacidad humana de obrar según la propia voluntad. Y ahí entra en juego muchísimas cosas. Sobre todo las emociones, los sentimientos, amores y apegos. En este sentimiento, en esta capacidad meramente humana, entra la percepción o el posicionamiento frente a la naturaleza, porque la libertad sería solo del hombre, la naturaleza, todo el ambiente físico, pero tienen que confluir en algún punto los dos. Entonces, dentro de esta percepción de posicionamiento frente a la naturaleza, tenemos la idea de bienestar, de nuestro bienestar, del bienestar humano. Y ese es el goce de nuestros derechos, que para nosotros son derechos, y el derecho a la vida misma. Partiendo de este sentido de libertad, surgen posicionamientos frente a lo natural, y estos son tan diversos y variados y tienen diferentes acepciones. En este webinario hoy nada más vamos a tomar 3 de estos modelos de centrismo, ¿sí? Dentro de ellos vamos a hablar del antropocentrismo, bien, del ecocentrismo y del biocentrismo. Bien, en el antropocentrismo, como la doctrina o el plano de la epistemología, donde sitúa al ser humano en el centro de todas las cosas,
¿sí? Es un poco bastante egoísta dentro de la ética de los diferentes intereses de los seres humanos. Es decir, toda la intervención moral que se pueda realizar al respecto. Y así ver que el ser humano es capaz de moldear la naturaleza a su propio antojo. Pero me gustó también relacionar con la revista de Humanidades y Cultura de Sánchez Romero y Arroyo, donde trata el antropocentrismo de otra manera. Comprendida como la idea de la creación, considera una justificación al uso abusivo del ambiente, sino que lo toma como la responsabilidad del hombre hacia la ética del mismo y hacia el cuidado natural. Pero a nuestras ideas, sobre todo mientras estamos formándonos en el mundo de las ciencias biológicas, el antropocentrismo no es una postura que nos genere una empatía, y tampoco a muchas otras corrientes. Entonces nace el ecocentrismo. El ecocentrismo es utilizado en la filosofía política ecológica para denotar un sistema de valores centrado en la naturaleza, y así se diferencia al ser humano. El ecocentrismo se preocupa de preservar ecosistemas y especies, pero no por conservar la vida de individuos específicos. Entonces ahí entraría en juego todo lo natural, todo el ecosistema, y no solamente preservar la vida de individuos concretos. Se prioriza el bienestar de lo natural sobre la explotación indiscriminada. Entonces, esto trata del preservacionismo, ¿sí? Ya que quiere proteger especies relativamente globales y no unificándolas. Entonces también nace una nueva postura, el biocentrismo. El biocentrismo, aparecido en 1970, para designar una teoría moral que afirma que todo ser vivo merece respeto moral, asociado a sus orígenes con la ecología profunda o el ecologismo radical. Bien, el biocentrismo saca del centro de la escena al hombre para relacionarlo en contacto directo con el resto de las entidades de la naturaleza, como una especie interrelacionada, como realmente lo tendríamos que ver todos nosotros. La ética daría relevancia a todos los seres vivos y así respetar a estos organismos vivientes. Entonces lo situamos en dos momentos, en reconocer el valor y reconocer la dignidad que son inherentes a cada individuo. Identificarnos en cualquiera de las tres posturas es imprescindible para la visión que se tiene cuando se pretende enseñar y aprender en ciencias biológicas, ¿sí? Según cualesquiera de las posturas que se tomen, la libertad se toma como el hombre, como obra y artífice del medio ambiente. Pero este medio ambiente nos da sustento material y nos brinda la oportunidad de desarrollarnos intelectual, moral, social y espiritualmente. Entonces, no dejar de lado que cualquiera de estas tres posturas que recién acabamos de ver confluyen con otras más que también están vigentes, pero es un posicionamiento que realmente necesitamos para poder debatir y aprender lo relacionado a naturaleza y libertad. Para posicionarlos a ustedes en lo que es nuestro lugar de donde estamos realizando el webinario, tienen una imagen de naturaleza con un cóndor de la provincia de La Rioja y después un trekking por los senderos de Famatina, provincia de La Rioja. Ahí estaría confluyendo el sentido verdaderamente de la libertad que podrían haber puesto ustedes como el sentirse en conexión con lo natural. Bien, naturalismo y ambientalismo. Hablar, justo como hablaba mi colega recién, del antropocentrismo, el biocentrismo, nos lleva a hablar de lo que es en sí el ambientalismo. La palabra ambiente ha pasado a representar en nuestros días, más allá de la ciencia, el nuevo paradigma para el pensamiento de la relación
hombre, naturaleza. En este sentido, algo parecido puede decirse de la expresión medio ambiente o del adjetivo ambiental, pero se diría que mientras estos tienen un carácter fundamental, denotativo de la ecología y lo ecológico, no han adquirido una especial connotación positiva que remite a una idea de armonía o de búsqueda positiva, sino una interacción entre la naturaleza y nosotros mismos. Es bien conocida la existencia de las raíces culturales que al menos desde a mediados del siglo pasado anuncian nuevas actitudes y sensibilidades ante la naturaleza, conocida como objeto de reconocimiento y también como medio ambiente del hombre, fuente de recursos e incluso de sentimientos. Ahora, muchas veces cuando nombramos o se dice la palabra ambientalismo, surgen connotaciones en sentido como un término amplio que engloba una actividad o una manifestación. Sin embargo, la palabra en sí, ambientalismo, intenta agrupar una serie de características, una serie de ciencias que engloben y puedan explicar todas estas relaciones que están dentro de todas las esferas científicas. Esferas científicas que hacen en sí a los factores del ambiente. Estos factores que engloben lo que vendría a llamarse ambientalismo, hay factores ambientales, científicos, sociales, culturales, sin dejar de lado sumamente la parte económica. Sumado a esto, el contexto que estamos viviendo hoy, un contexto nacional e internacional, en marco de la pandemia. Entonces, cuando nosotros pensamos en la conciencia ambiental, no solamente es una conciencia verde, sino es el respiro que le estamos dando en estos momentos al planeta. Hablar de naturalistas o hablar de ambientalistas, sin duda siempre nos va a llevar a una parte de la filosofía de siglos pasados, donde habían diferentes pensadores que justamente nos llevaban a pensar en estos temas. No sé, ustedes, por ejemplo, ¿qué me podrían decir? ¿Qué factor ambiental podría determinar algo en un sistema? Tenemos que tener en cuenta que todos nosotros somos sistemas, que estamos formados o interrelacionados con sistemas abiertos, sistemas cerrados, que en marco de algún contexto siempre puede pasar algo. ¿Bien? Si alguien quiere hacer algún comentario, lo vamos a estar leyendo en la ventana. Bien, acá para darles tiempo que puedan hablar sobre los factores, tenemos algunos aportes de Gabriel, que tenemos que entender que el hombre es parte de la naturaleza y no entenderlo como algo binario, fantástico, es un posicionamiento desde el biocentrismo. Evidentemente no, ya que el hombre sobreexplota la naturaleza, privándolo totalmente de su libertad, generando caos sin censura, un grandioso aporte. Bien, tenemos a Vero Luna, nuestra amiga y colega desde Chilecito. Bien, entonces después de los factores que estuvimos trabajando, que estuvo trabajando Valentina, es imprescindible seguir trabajando un poquito más sobre algunos conceptos. Estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de individuos y nace la palabra biodiversidad, ¿sí? Si buscamos el término en cualquier diccionario, encontramos su definición global y sintética como diversidad de especies, animales y vegetales que viven en un espacio determinado. Pero, para no entrar en mayores detalles, podemos hablar de Wilson en 1988, cuando se refiere a la biodiversidad como un patrimonio o riqueza biótica singular e irrepetible de cualquier lugar, región, continente y en última instancia de la biosfera. Es un término bastante amplio y él propuso el término biodiversidad con la contracción del término Biological Diversity o diversidad de vida, e implica la diversidad en todos los niveles, desde el nivel molecular, representado por los millones de genes que codifican los caracteres de un organismo, por el nivel específico, representado por más de 1,5 millones de especies descriptas y las que nos faltan por conocer, hasta las complejas agregaciones o ensamblajes denominados comunidades y ecosistemas.
También NOS, en 1990, ordena la biodiversidad en 4 niveles. Bien, paisaje regional, comunidad, ecosistema biótico, población, especie y genético. Anteriormente, en la imagen donde tienen biodiversidad, donde están las 3 acepciones mayores generales de las que les acabo de nombrar, tenemos la imagen de nuestros cerros, el Cerro del Famatina, nevado, que hace algunos días estuvo acá con el intenso frío que estuvo pasando en nuestra región, y es un claro ejemplo de biodiversidad, y una biodiversidad en conjunto con lo que es el ambiente de asentamiento humano, contraposición a lo estrictamente natural. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, para nos, esta biodiversidad, como recién les acabo de decir, es la organización en 4 niveles: paisaje regional, comunidad, ecosistema biótico, población, especie y genético. Bueno, estos niveles confluyen en 3 componentes: composición, estructura y función. Los que les acabo de hablar son específicamente posturas y divisiones del estudio de la ecología frente al ambiente natural. Nosotros vamos a situarnos ahora en un ecosistema como un conjunto de componentes biológicos, de una comunidad junto con los factores inertes. Juntos, tanto los seres vivos como el ambiente que los rodea, se produce la vida con sus adaptaciones y sus relaciones mutuas. Entonces, abajo pueden visualizar 2 imágenes. Una imagen de una ilustración de la revolución industrial y luego una proyección a futuro de Dubái. Bien, ¿por qué ponemos estas 2 imágenes o cuál es el sentido? Es analizarla. En la primera imagen, ustedes también en el canal de chat pueden ponernos qué les genera las 2 imágenes, pero mientras tanto vamos hablando que la industrialización de la imagen 1, la pequeña, de la parte izquierda, podemos ver que el factor fundamental en esta imagen es la pérdida de la biodiversidad generada por la industrialización, la degradación del ambiente, y a veces es citada como una alteración de crisis ecológica. Bien, pero el deterioro del medio ambiente en este caos es consecuencia de un capital cultural en detrimento y a falta de un capital ecológico o un conocimiento de la sociedad. Podemos citar acá cómo por 45 kilogramos de productos terminados que nosotros podemos tener en nuestros hogares, hay 1,45 toneladas de desecho. Esto es, desde el principio, desde obtener materia prima, el transporte de donde lleva la materia prima y los productos terminados a la industria, y todo eso genera tanta cantidad de desecho por esos 45 kilogramos que tenemos seguramente en nuestros hogares, a causa de todo lo que es generado por la industria. Entonces, podríamos decir y concluir que esta diversidad y la industria ha causado estragos en la biodiversidad y nosotros de alguna manera u otra, de manera inconsciente y a veces pasiva, hemos generado que la biodiversidad se vea afectada. Y tenemos que apostar a la sociedad del conocimiento que se genera a través de la educación. Pero vemos ahí en la otra imagen una postura totalmente opuesta que hasta nos generaría ir a vivirnos ahí. Es una contraposición de una visión actual de lo que se llaman ecociudad o ecópolis, que es una ciudad diseñada para y siguiendo los principios ecológicos. Es la idea de ecociudad ideal. Es una aproximación al desarrollo sustentable. Claro que económicamente es difícil de llegar, pero con educación todo se puede. Por ejemplo, en España, numerosas empresas están haciendo aplicaciones que en vez de generar directamente una ciudad que tal vez al tiempo no sea bien cuidada, se genera en los chicos una aplicación en el celular donde tienen que cuidar una ecociudad, ver las situaciones de riego, cómo cosechar y demás, y hacia futuro, en esas generaciones adolescentes y adultos jóvenes, puedan crear y vivir
una ciudad ecosustentable. Así, esta ecociudad se provee por sí misma de la mayoría de las cosas que necesita, que obviamente va a tener una dependencia de lo rural y lo aledaño, pero es vivir tranquilamente y con una reducción de causas del calentamiento global. Les cito a grandes rasgos cuáles serían los beneficios de una ecociudad. Sería agricultura de pequeña escala, utilizar fuentes de energía renovables, un sistema de transporte que fomente la peatonalización y no utilizar lo que son los combustibles fósiles. Si ustedes pueden entrar a visitar y tomen nota la revista Conciencia Eco, les va a brindar imágenes fantásticas de cómo en un pequeño lugar como es un edificio, yo sé que muchos de ustedes no disponen de lo que es un patio amplio o estar como nosotros que salimos afuera y ya tenemos los cerros a nuestro alrededor, sino que en un pequeño lugar, en una pequeña habitación, con pequeñas macetas, podemos crear conciencia eco. Bien, Valentina, ¿seguimos? Bien. En esto que estuvimos hablando de los paisajes, les mandé una pregunta y viene un tema muy interesante que es, ¿nos invadieron o los invadimos? Es una pregunta que nos estamos haciendo constantemente a través de lo que salió nuevo, de lo que estuvimos viendo. Hay muchas noticias donde podemos ver justamente a todas las especies dentro de las urbes y nos hacemos esta pregunta, ¿nos invadieron o los invadimos? Actualmente es normal ver en los noticieros imágenes de especies por la ciudad y pensamos, ¿el hombre como ser natural necesita invadir estos espacios y reutilizarlos o naturalizarlos para el uso de la sociedad? Nosotros no podemos decir que una ciudad es un espacio natural. La ciudad marca un paisaje, un trazado urbano que ha sido naturalizado por el hombre para vivir en sociedad, con nuevas infraestructuras. Entonces, marca una tendencia. Se invadieron hábitats, nichos ecológicos de algunas especies para que el ser humano viva en su estado de naturaleza. Para que el ser humano viva en su estado de naturaleza, ha sociabilizado, ha urbanizado este espacio natural. Entonces, ahora nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, el ser humano hoy que vive en esta situación, en el marco de la pandemia, donde las ciudades quedaron desérticas, sin ruidos y sin amenazas, es lo que está haciendo a las especies entrar dentro de las ciudades, recuperar lo que nosotros llamamos su nicho ecológico. ¿Por qué las especies justamente van recuperando la potencialidad o el nicho ecológico? Porque justamente no estamos afuera de las ciudades. El hecho de que no haya ruido, que no haya posibilidad de que ellos estén ahí, ha llegado a que esta especie vuelva a recuperar su hábitat o su nicho ecológico o poder volver a entrar a lo que antes fue. El humano ha ingresado a estas ciudades de una manera, como podríamos decir nosotros, los invadimos, pero no los invadimos por una relación de quitar un nicho, sino justamente de crear nuestro propio nicho ecológico, nuestro propio hábitat que el humano, como habíamos dicho anteriormente, necesita justamente de la artificialidad para poder crear su estado natural de vivir en la naturaleza de la sociedad. En este sentido, vamos a ver algunas imágenes sobre la naturaleza invadiendo las ciudades. Por ejemplo, en Chile, el puma, en Venecia, los canales de Venecia, que esto se ha visto en noticieros nacionales e internacionales, que aparecieron delfines, aparecieron patos. En Tailandia también. O sea, que las especies entren a las zonas urbanas también tiene una característica y una connotación mundial. Esto refiere o quiere decir justamente que le hemos dado una especie de respiro al planeta para que los animales ingresen, no se sientan amenazados por el hombre e intenten ingresar a las ciudades para recuperar su hábitat.
En Argentina, por ejemplo, en Misiones o el Mar del Plata, los lobos marinos invadiendo todas las ciudades. Entonces acá entra un concepto muy importante para los gestores ambientales, que es el concepto de factor limitante. ¿Bien? Este concepto de factor limitante, que son factores ambientales o ecológicos que actúan directamente sobre los seres vivos de una población, van a limitar que esta población pueda determinar su natalidad, mortalidad y migraciones. Estos factores limitantes son los que regulan la expansión de la especie o que llegue a una posible extinción. De hecho, hemos visto también en canales de noticieros que hay especies que se creían extintas, que con todo lo que ha pasado con la pandemia han renacido, o sea, se los ha visto en las calles, por lo tanto quiere decir que no estaban extintas, sino que por una cuestión de supervivencia, porque hay cazas indiscriminadas, han logrado superar ese factor. Dentro de todo esto aparecen conceptos como la crisis. Entonces nosotros empezamos a pensar que el factor limitante genera una crisis dentro de la ecología. ¿Por qué? Porque el factor limitante me va a limitar el crecimiento de una especie o el avasalamiento de ciudades. Entonces, aquí el trabajo de los gestores ambientales es muy arduo porque necesitamos hacer evaluaciones de impacto ambiental para poder ceder. Muchos de estos problemas que limitan el factor limitante muchas veces se dan también por la falta de planificación urbana que hay en las ciudades. Entonces, de repente abarcan áreas naturales donde hay nichos ecológicos. Es por eso que es tan importante las leyes ambientales provinciales para el resguardo de cada especie. Bien, vamos a seguir a la diapositiva siguiente. Crisis ecológica. Cuando nosotros nombramos la palabra crisis, generalmente nos viene una situación algo inestable, se podría decir. Son muchos los sociólogos que intentan explicar desde la sociología la crisis. En este sentido, la crisis siempre está asociada a un factor. La crisis no es crisis si no está asociada a un factor. Puede ser crisis ecológica, crisis económica, crisis ambiental. En lo social también hay un montón de estrategias, hay un montón de factores para poder decir otros tipos de crisis. Ahora, la crisis ecológica, si nosotros la reunimos, como había hablado recién Vanessa, sobre el tema del ecocentrismo y el antropocentrismo, podemos hablar que la crisis ecológica justamente se basa en la teoría y la práctica, porque lo hablan mucho desde el ámbito de la política. Entonces, la crisis ecológica en realidad es principalmente la crisis de escasez de recursos, escasez de materias primas, escasez de tierras ambientales. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar sobre este tema, tenemos que pensar que los modos de producción y consumo impulsados por países desarrollados no tienen en cuenta los límites fijos del planeta, tal como deja patente la huella ecológica. La humanidad, como podemos ver acá en la imagen, supera un 50% de su capacidad de regenerar recursos naturales que utilizamos y asimilar los recursos que desechamos. En este contexto, según Liebs, hoy en día hablamos de una segunda crisis ecológica, después de la primera, que se sitúa en el siglo XIV, conocida como la Gran Peste o la Peste Negra. Al igual que en la Gran Peste, la crisis ecológica actual tiene un origen de un conflicto entre la naturaleza y la humanidad. Teniendo en cuenta esto, también hay factores a los cuales nos vemos asociados en una crisis ecológica. Esta crisis ecológica que está marcando tendencia justamente por la concentración de dióxido de carbono que ha aumentado más de un 30% en los últimos años. La acción humana hoy en día fija mucho más nitrógeno que la acción natural. Más de la mitad y una tercera parte del planeta ha sido modificada para el uso del hombre. Entonces, si tenemos en cuenta todos los conceptos de crisis, hoy en día también estamos mediante una crisis, que es una pandemia. Se dice que cada 100 años tenemos una crisis ecológica. Este es un virus desconocido. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros transformar? No hay transformación de crisis.
Entonces, una cosa es la crisis ecológica. Ahora, cuando proponemos a repensar, todos tenemos otro tipo de crisis o lo podemos nombrar desde otro punto de vista y entra justamente la crisis para la humanidad. Si tomamos en cuenta la crisis como una definición, podemos tener la acepción desde el diccionario como una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto, de un proceso. O también una segunda definición como una situación difícil de una persona o cosa. Para ustedes, les pregunto, ¿qué sería una crisis para ustedes como humanidad o para ustedes como seres humanos, individuos únicos? Mientras tanto, voy a ir leyendo algunas intervenciones que ustedes realizaron que me parecieron muy interesantes dentro del chat. Bien, acá tenemos a Vivi Peralta, docente y colega de Chilecito, La Rioja. Tenemos acá las preguntas del modelador. Y acá tenemos un aporte de Gabriel de anteriormente, de Dubái, que la voy a responder más adelante. Avanzar sobre la naturaleza y la destrucción debería planificarse muy bien. Ideas que recién comentó y analizó mi colega Valentina. Bueno, Santiago ahí dice... Santiago, que hace referencia que estamos en permanente crisis. Muy bien. ¿Crisis de qué tipo? Sí. Bien, lo sigo leyendo. Para nosotros una crisis, hablando de crisis y viendo esa imagen de estar sentado frente a lo que es tecnología o pensando, es la crisis que vivimos actualmente en lo que es educación. Educación está viviendo un modelo de crisis por las desigualdades existentes que hay entre docentes y estudiantes de todos los niveles educativos. Eso genera una crisis, ya que es una situación difícil para todos nosotros y nos pone en una situación bastante compleja, de ideas encontradas, de soluciones que solucionan un pequeño porcentaje y no todo. Lo que actualmente vivimos en zonas rurales, los chicos no tienen conexión a internet, ni siquiera llega la conexión de lo que es Wi-Fi, los datos no funcionan. Entonces, este estado de crisis humana en la educación, y hablando de que educación es la única herramienta para generar una ecología sustentable, es bastante compleja de analizar. Lo sigo leyendo por el chat. ¿Qué generaría crisis para ustedes? Valentina, ¿podrías aportar qué generaría para vos una crisis? Una crisis hoy en día en la educación, como lo estamos hablando, genera justamente la posibilidad, no solamente la crisis hay que sacarla al lado negativo, la crisis también hay que verla como una oportunidad de mejorar y mejorar todas las estrategias. Estuve leyendo acá lo que ponen los chicos en el chat, hay un comentario. Sí, creemos que tenemos el control sobre la naturaleza, dice Damián, Creemos que pero nos tenemos el damos control cuenta que sobre es la imprescindible. naturaleza, pero nos damos cuenta que es imprescindible y eso se manifiesta con los cambios climáticos cada vez más marcados. De hecho, no sé si se dieron cuenta que hay algunos fenómenos que empezaron a salir ahora hace poquito, que son fenómenos actuales. Es la primera vez en muchos años que las cataratas del Iguazú no tienen agua. Obviamente que es un fenómeno climático también porque se ve influenciado por la corriente del Niño y la Niña. Entonces, los cambios estacionales de las corrientes marinas también nos marcan las crecidas en los ríos y el hecho de que el mundo está paralizado ha cambiado totalmente el porcentaje de humedad. Entonces, ese porcentaje de humedad nos vemos en este cambio climático, como también los estudios hechos a través de la NASA, por ejemplo, sobre el cambio climático, el agujero de ozono. Anónimo dice, crisis es cuando se pierde la capacidad o funcionalidad de lo que se estaba realizando. Sí, también es un estado de inestabilidad pura, porque en la crisis no sabes qué es lo estable. Entonces, buscamos el equilibrio ecológico. Nosotros, más allá que exista la crisis para la humanidad, que es una crisis que la estamos viviendo hoy en día, hablar de crisis ecológica
es intentar buscar esa balanza entre lo que hacemos y lo que desechamos para marcar nuestra huella ecológica. Entonces, crisis no solamente la veamos desde un formato negativo o inestable, tratemos de buscar el posicionamiento futuro, qué hicimos nosotros para mejorar esta capacidad, qué hicimos nosotros desde nuestra casa para involucrarnos en lo natural nuevamente. Bien, entonces siguiendo esta postura, continuamos y este webinario hace hincapié a la naturaleza en libertad. Pero también hablamos del COVID-19. Existe una cantidad de conceptos e ideas que la vemos todo el tiempo en los noticieros, prendemos la tele, prendemos el teléfono desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Hay una cantidad innumerable de información. Es por eso que para nosotros al tema COVID-19 o el SARS-CoV-19 no vamos a entrar en detalle, sino ya que esto es de público conocimiento. Y si tienen alguna duda, abajo en la filmilla pueden ver la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, pueden entrar a estos sitios y hacer una idea más detallada de lo que es la biología, ciclo de vida, desinfección de esta enfermedad que nos está afectando a todos los seres humanos. Entonces, yo lo pongo como central a una crisis frente al COVID-19. Esta es la verdadera crisis que estamos viviendo nosotros como seres humanos. Para nosotros es una crisis. Para el resto de la naturaleza, para la biodiversidad, aparte de nosotros, es una libertad. En el propio sentido de definición nuestra de la libertad, ellos están tomando su nicho ecológico, están tomando el terreno que verdaderamente es de ellos. Por eso todas las ciudades, toda la idea que nosotros podamos tener antropocéntrica de asentamiento humano, sí o sí es con un impacto ambiental. Es por ello que, como dijo mi colega anteriormente, es necesario cada vez que se realiza algún asentamiento humano, alguna construcción, realizar estas propuestas y estos estudios de impacto ambiental. Entonces, a esta crisis, en varias revistas la vi como el gran confinamiento, una gran crisis, ya que pretende que los seres humanos estén puertas adentro de sus hogares, cuando también sabemos que las desigualdades son muchas y muchos no pueden llegar a tener un hogar. Muchos no están con las condiciones socioeconómicas para poder decir que tienen un hogar. Entonces, este gran confinamiento genera una crisis donde las emociones, el estrés, se ve totalmente marcado, ya que no tenemos un lugar a donde desencadenar o salir a caminar o ese contacto con la naturaleza que tan bien nos hacía y que a veces no lo tomábamos como un momento, lo tomábamos como un momento tan común que ahora realmente se lo extraña. Pero también ante el momento de crisis, como anteriormente hablábamos, hay que tomarlo como una oportunidad. Una oportunidad para que todas esas tareas simultáneas que nosotros realizamos día a día se vean fomentadas y caracterizadas por el positivismo, que generar emociones más allá del estrés, que obviamente como seres humanos lo tenemos y como con todas las actividades simultáneas que tenemos que realizar sale a flor de piel, también esos aspectos positivos de empatía, escuchar al otro, saber qué está pasando con el vecino, intercambiar ideas a través de un teléfono, conectarse con amigos, distraerse unos momentos. Y ese momento de oportunidad, ¿por qué no? Para generar proyectos, estudiar, generar la sociedad del conocimiento que hablamos anteriormente. Obviamente, estas emociones y para todos nosotros está involucrada la actividad económica, que está afectada directamente y lamentablemente a estos sucesos, ya que si nosotros vamos un momento a el centro de nuestro lugar de procedencia, podemos ver cómo el sistema económico, cómo el comercio se ve afectado. Entonces, ayudemos de alguna manera u otra para que el comercio, otras familias sigan a flote. Es decir, que tenemos que reinventarnos en nuestras tareas, en lo que hacemos, en las emociones, ser mucho más empático de lo que veníamos trabajando y sobre todo valorar lo nuestro y volver a lo nuestro, volver a lo natural. Sigamos con la siguiente filmina, por favor, Valentina.
Bien. ¿Y qué significa volver a lo natural? ¿Sí? Acá Antes yo quería les hacer hago, una les intervención. tengo una filmina ¿Ah? donde se pretende que ustedes pongan una idea de qué es para ustedes lo natural. Bien, acá hay un signo de pregunta y que los representaría a la idea que les estoy preguntando y todos ustedes aquí conectados en este sitio, en este webinario, para confluir con esa pregunta que les estamos haciendo en este momento. Bien. Acá Bueno, me gustó la idea de Damián, será que nosotros éramos el COVID de la naturaleza y bueno, todos los cambios que estamos haciendo a nuestro entorno natural es sumamente grande. Si nosotros pensamos en que la naturaleza y nuestro planeta tiene más de 3,8 millones de años de antigüedad y nosotros solo estamos en un segundo de la historia del planeta. Entonces, todo el daño que se le ha hecho por la presencia de una especie pensante es muy grande. Entonces, volvamos a la idea de sociedad de conocimiento para ver qué podemos hacer desde ese lugar. Luego tenemos acá, ahí estoy Viviana nos leyendo. comenta que la crisis es algo generado propio por el hombre. Claro que sí, porque si fuese por la naturaleza en sí, la naturaleza tiene la capacidad de autorregularse, es decir, de volver a formar, de volver a crear todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, es muy importante trabajarlo, ¿sí? Valentina, ¿podrías fijarte ahí la filmina, las Sí, caritas que están apareciendo? Y eso es lo que entonces estoy poder viendo. ver que hay un equilibrio que está desfasado, que el ser humano es el que está desfasando a la naturaleza. Bien, pero podemos hacer como especie pensante, ¿sí? Como sociedad, podemos ver que nosotros podemos cambiarlo todo, ¿sí? Entonces acá Valentina nos cambia la diapositiva y nos pone 6 supuestos, ¿sí? 6 supuestos de lo que venimos trabajando. De una ciudad o uno volver a lo natural partiendo de los ciclos. ¿Qué sería para ustedes los ciclos? Una idea desde la biología son los ciclos biogeoquímicos. Bien, los ciclos biogeoquímicos son aquellos del nitrógeno, del oxígeno que conocemos en ciencias para poder reestructurar y manejar nuestro ambiente de la mejor manera posible y poderlo cuidar, ver cómo se va regenerando, cómo se va reutilizando, a qué individuo o a qué lugar va y así poder conocer y volver a lo nuestro. Entonces ahí entra en juego lo que es el reciclaje. Bien, el reciclaje como fenómeno indispensable de la reutilización de nuestros propios productos que anteriormente vimos cómo se ve afectado, cómo se retoman ideas de que 45 kilogramos de materia lista para consumo genera tanto desecho. Entonces, generar la cultura de reutilización y de reciclaje. Tratar residuos orgánicos, como por ejemplo el compost, y así generar en nuestros lugares y en nuestros hogares un lugar ecológico. Con pequeñas acciones llegaremos muy lejos. Así, desde la educación, desde valorar, desde volver a las tradiciones. Esto es muy importante, volver a las tradiciones, ya que nosotros somos una generación de la tecnología, estamos muy acostumbrados a trabajar con esto, más allá de que esta pandemia nos fomentó que la utilicemos aún más. Volver hacia atrás, hacia nuestras tradiciones, a valorar lo nuestro, a valorar la biodiversidad, ¿bien? A confiar a lo que nosotros tenemos también en nuestro país tan arraigado que es la Pachamama, en nuestro norte argentino, cómo se valora a la naturaleza. Conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestra naturaleza, ver qué acciones positivas tenemos hacia ella, es lo que va a lograr una ciudad amigable con el medio ambiente. Anteriormente Gabriel comentaba de que Dubái como una imagen muy linda, demasiado
con asentamiento humano. Lamentablemente, cada vez que el humano esté en juego dentro de un ambiente ecológico, de un ecosistema, va a haber cambios, pero que los cambios sean mínimos. En esa imagen era bastante ideal y por ende es una proyección a futuro, pero por ejemplo, que en esa ecociudad se planten todas un recurso biótico, de que sean plantas exóticas, generaría un producto bastante negativo, ¿sí? En cambio, si por ejemplo en nuestros hogares, acá que estamos en Chilecito, provincia de La Rioja, y Valentina que está en La Rioja capital, podríamos plantar en nuestros hogares un pequeño espécimen de jarilla. Es algo propio de nuestra naturaleza y que tiene usos interminables. Podemos ver estudios, ustedes pueden entrar justamente en esta etapa de confinamiento que hablamos anteriormente, que tenemos alguna brechita de tiempo para poder investigar, van a ver que desde lo natural, desde lo propio, podemos generar acciones sumamente buenas y en nuestros hogares, con un pequeño espacio que nosotros podamos tener. La educación es sumamente importante. Retomo la idea de ciudad del conocimiento o sociedad del conocimiento. Tenerla en cuenta, que educarnos a nosotros, educar a las generaciones que están hoy muy jóvenes, es educar a las generaciones del futuro. ¿Continuamos, Valentina? Bien. Bueno, ahora hablamos de que no hay crisis que se supere sin educación. Antes de esto, estoy leyendo los comentarios. ¿Me escucha bien ahí, Vane? Se escucha fantástico. Bien. Antes de esto, estoy leyendo los comentarios de los chicos en la ventana del chat. Está el comentario de Santiago. Dice, hablo de una crisis de posición, considerándonos superiores a las cosas sin tener noción. Debemos poner los pies sobre la tierra y ver las cosas realmente como son, sin dejarlas pasar como algo sin valor. Exactamente. Toda crisis nos va a hacerla llevar a la superación de otra realidad. Hoy en día las crisis están pasando de una manera sociológica que depende del punto de vista donde nosotros lo veamos o el punto científico, nos va a llevar a pensar como sociedad en algo simbólico una paradoja mucho mayor. Cómo salir de una crisis como esta. Y más que todo, es paradójico, dice Damián, que mientras ahora el ser humano está en crisis, la naturaleza y los ecosistemas están en recuperación. Muchas veces todos los sistemas no actúan de la misma manera. Entonces, ¿será que nosotros éramos el COVID de la naturaleza? Preguntan. Después Anónimo dice que crisis es la oportunidad de cambio, de romper con una visión o un paradigma. Viviana nos cuenta que nos dice que cree que la crisis es algo que ha generado el propio ser humano. La verdad que todo lo que nosotros podamos hacer desde el momento en que nosotros generamos algo, estamos contribuyendo al planeta tanto positiva como negativamente. Ahora, no hay crisis que se supere sin educación. Nosotros como docentes que somos del área, lo que pretendemos es poder educar hacia la huella ecológica nuestra, dejar una huella ecológica en el planeta para que esto se pueda recuperar con más facilidad. El 5 de junio, no queríamos dejar pasar esta fecha por alto, el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1972 y coincide con la Conferencia de Estocolmo. Este año, en la agenda de las Naciones Unidas, ha creado el Año de la Biodiversidad. A partir de esta charla, vamos a tener más charlas hacia adelante, con otros exponentes también seguramente, donde vamos a hablar justamente de la biodiversidad y del Día de la Biodiversidad. En la ventana del chat le vamos a pasar un link para finalizar, porque lo vamos a invitar a participar de una encuesta de calidad educativa, a donde ustedes nos puedan puntuar sobre el desarrollo de este webinario, si qué les pareció justamente, cómo fue el formato. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir? ¿Quieren que les enviemos el PowerPoint?
Bien, Agostina. ¿Podrías pasarnos, por favor, Ahí el Agostina link? compartió el link de la encuesta. Esta encuesta no Bien. les va a tomar más de 10 minutitos. Nos gustaría saber qué les pareció la charla, si les gustaría tener charlas acerca de esto, si qué temas quizás quisieran ustedes que toquen en otros webinarios. Bien, para mí un placer. Les estoy leyendo, la verdad, atónita de lo que están publicando. Me encantó, Anaí, la publicación de desarrollar prácticas humanas en armonía con el entorno natural. La verdad que ese es el objetivo. Siempre va a haber una actividad antrópica que genere algún impacto hacia lo natural estrictamente virgen, pero generar esa armonía con el ambiente es lo que nos va a hacer que nosotros como seres humanos, como especie pensante eh, y responsable de su entorno, generemos una empatía y que el cambio, que este impacto ambiental no sea extremadamente grande. Anónimo frena el consumo. Es realmente muy interesante leer todas sus publicaciones. Seguramente a futuro estaremos leyendo más aún lo que ustedes están publicando. Para mí fue un placer compartir con ustedes, con mi colega acá, la licenciada Valentina, el espacio brindado por la Universidad Blas Pascal. Entonces, los invitamos a participar de esta encuesta. Es bastante corta y eternamente agradecida, y esperemos que nos encontremos en algún otro webinario o con nuestros colegas que nos estuvieron viendo el día de hoy. Esperemos que esta pandemia termine pronto, que la educación retome sus momentos únicos que antes teníamos y cuánto extrañamos. Damos por finalizado este webinario, fue un placer convocarlos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.